Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy tengo un invitado de lujo, Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carles. Pues nada, muy bien. Un placer estar hoy aquí contigo y encantado de poder aportar algo a tus oyentes. La verdad, ya te lo comenté cuando te escribí. Yo estoy publicando un libro justo ahora, mi segundo libro, y pensé, dije, ostras, voy a hacerlo diferente del primero, que tuvo cierto éxito, pero yo quiero tener tanto éxito como tú. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues trayendo al autor que conozco, el libro más exitoso que he leído así en español, pues lo traigo a podcast y le pregunto cómo lo ha hecho. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el libro de Independízate de Papá Estado y de dónde sale esa idea? Porque lo escribiste siendo muy joven. Sí, lo escribí con 23 años y ¿por qué lo escribí? Pues, bueno, antes de nada, el libro es de finanzas personales, es de cómo empezar a invertir sin ser un experto, pero cómo empezar a invertir con sentido común para trazar un plan que te lleve a la libertad financiera, ¿vale? Sobre todo para quien nos escuche y entienda un poco de esto, sobre todo me centro en invertir de forma pasiva con fondos indexados, que es una nueva tendencia que bueno, ya lleva bastante tiempo implantándose en España y en otros países como Estados Unidos ya está súper extendida. Y el libro trata sobre eso. ¿Por qué lo escribí? Pues sobre todo porque me daba mucha rabia que cuando intentaba hablar con mis amigos de inversión, que a mí me parece algo básico en la vida, creo que nos guste o no, pues manejamos dinero en cada instante de nuestra vida y saber manejarlo es importante, es imprescindible, diría yo. Y me fastidiaba mucho que cuando intentaba hablar con mis amigos de esto, de la importancia de invertir para el futuro, de invertir para complementar la jubilación, porque como ya sabemos, pues cada vez es menos probable que tengamos una... No que no tengamos pensión, porque pensión siempre va a haber, pero que la pensión que tengamos no sea suficiente, ¿no? Entonces, pues el libro lo escribí pensando en ellos. Inicialmente, de hecho, no tenía la vocación de ser un libro, simplemente yo quería que fuera una guía para enviar en PDF a mis amigos, pero es cierto que cuando lo escribí dije, jolín, me ha quedado algo pues de unas 100 páginas que yo creo que está bien escrito, que tiene sentido, que a la gente le está gustando. Y dije, oye, no pierdo nada, lo voy a subir a Amazon y a ver qué tal. Y a partir de ahí, pues la bola pues, empezó a crecer, me entrevistaron en algunos periódicos, en algunos blogs, y como que muy rápido el boca a boca hizo pues que cada vez lo leyera más gente. Esto hace ya prácticamente 6 años y la verdad es que, pues sí, el libro ha funcionado muy bien y yo creo que eso, la receta ha sido que está muy enfocada a la práctica, al que sea útil y que ataque pues, los problemas que tiene la gente a la hora de plantearse la inversión, ¿no? De, oye, dame un plan de acción muy claro, explícame de forma muy sencilla con un lenguaje que pueda entender por qué esto es para mí y sobre todo que yo desde el primer momento he tratado de ser muy cercano. Ahora ya he cambiado un poco el enfoque, pero hasta hace nada, pues la forma de suscribirse a mi lista era directamente enviándome un email. Entonces ha sido como muy cercano con los lectores. De eso te iba a hablar. Bueno, la verdad es que muy interesante la manera y la necesidad por la que sale el libro, que es sencillamente la de transmitir a tus amigos, ¿no? ¿En ese momento ya tenías el blog de carlosgalan.net o es algo que sucede después? Pues mira, el blog yo te diría que fue en paralelo. Si no recuerdo mal, yo cuando me tomé un año sabático que tuve, que bueno, de hecho es cuando escribí el libro, yo estudié economía, mi último año de carrera
lo hice en Estados Unidos. Al volver de allí estuve trabajando en bolsa en Madrid, en BBVA, que era pues un poco lo que a mí siempre me había apasionado, ¿no? Los mercados financieros, la bolsa y todo este mundillo. Pero después de un año allí, pues me replanteé un poco la vida y decidí tomarme un año sabático, sofá y no hacer nada, sino un año sabático muy activo, ¿no? En el que pues hice un retiro de meditación, hice el Camino de Santiago, me fui tres meses a viajar por Asia, luego me fui a viajar por Latinoamérica y en medio de ese viaje, de esos viajes, durante un par de meses que tuve en España fue cuando escribí el libro. Y perdona, tío, se me ha ido Y estabas la hablando pregunta era. de blog. Sí, sí, perdón. Entonces, a raíz de esos viajes, sí que antes de tener el blog, lo que hacía, tenía una lista de pues mis 150, 200 conocidos más cercanos a los que les iba enviando mails de los viajes, ¿no? De, oye, pues mira, ya he estado en Camboya y les hacía un resumen con fotos de lo que iba descubriendo por allí. Y la verdad es que esos mails a la gente le gustaban mucho y dije, jolín, pues venga, lo voy a subir lo voy a subir a un blog y así ya, una vez que ya tengo el libro, pues empiezo a hablar de más cosas. Entonces, el blog nació así y a partir de ahí, pues evidentemente ya no cuento mis viajes, es un blog donde hablo más de todos estos temas de finanzas y independencia. demás. Eso es, de independencia financiera, de fondos indexados, de cómo empezar a invertir, etcétera. En el blog, tú te lo planteas actualmente, me refiero. ¿Te lo planteas como un negocio o es sencillamente un escaparate donde buscas compartir, un mix donde tratas de monetizarlo de alguna manera y vives del blog? ¿Cómo lo has planteado? Sí, a ver, mi blog realmente es un blog bastante pequeño porque la verdad últimamente sí que estoy centrándome un poco más en ir escribiendo artículos, etcétera, pero hasta ahora mi blog ha sido, vamos, apenas tenía tráfico. Yo lo veo más como un escaparate de, oye, este soy yo, cuando alguien me busca se puede suscribir a través del blog a mi lista, que ahí sí que tengo bastante interacción con los lectores. Todos los meses envío una newsletter, un email de píldoras que llamo yo, que a la gente les gusta mucho. Y yo lo veo eso como escaparate. Es cierto que sí que monetizo con afiliación únicamente de productos que yo utilizo para invertir, como es el caso de Indexa. Y esa es la vía en la que monetizo el blog principalmente. Aparte, luego, desde mi blog sí que desde mi blog personal sí que llevo a la web de Libertad Inmobiliaria, que es mi proyecto inmobiliario, que ahí sí que monetizo con la venta de cursos. Explícanos un poco qué es este proyecto de libertad inmobiliaria. Sí, pues mira, Libertad Inmobiliaria lo lancé hace año y medio, más o menos, porque, pues por un lado, veía la necesidad en mis lectores de que muchos me preguntaban por tema inmobiliario, o sea, les gustaba el tema de los fondos indexados, de la bolsa, de esa forma de invertir, pero también les interesaba el comprar inmuebles para alquilar. Y da la casualidad de que yo pues siempre he estado vinculado con este mundillo porque pues en mi familia sí que ha habido tradición de tener, no de tener un súper patrimonio, pero sí de tener pues algunos inmuebles y algunos garajes en alquiler. Y yo desde pequeño pues he ayudado a mi madre en la gestión de estas propiedades, ¿no? Tanto ayudarla a poner los anuncios, como ir a enseñar pisos, como luego de hacer la declaración de la renta. Yo desde los 15 años me parece que ya hago la declaración de la renta de Aprendiste a mi hacer la madre. declaración, ¿no? Sí. Sí, entonces siempre ayuda a mi madre con esto de pues las propiedades que nos dejó mi padre en herencia
Y bueno, la verdad es que me parece un mundo muy chulo. Yo hasta ahora no lo había compartido porque pensaba que era un tema que a la gente le echaba un poco para atrás en España, pero todo lo contrario. Al final, creo que si se hacen las cosas bien y con un plan, con sentido común, pues los inmuebles son una forma muy buena de ir generando rentas. Así que así nació el proyecto. Pues al principio fue una edición pequeña del curso de libertad inmobiliaria y ha ido creciendo, ya vamos por 4 ediciones. Al margen de esto también, pues conforme vi que crecía y que veía que esto tenía valor, lancé un podcast con el mismo nombre de Libertad Inmobiliaria. Y la verdad es que está funcionando muy bien, la gente pues le ve mucho valor, así que yo muy contento de seguir aportando y ver que también pues es un win-win, ¿no? Yo aporto contenido gratuito y quien quiere profundizar hace el curso avanzado, yo me beneficio y ellos, la verdad es que las opiniones que hay son muy buenas. En el curso, ¿qué importe, qué valor tiene y qué es lo que enseñas dentro del curso? Sí, pues mira, el curso ahora, bueno, no está abierto siempre, es un Es un curso que programa, ¿no? hago, Entonces lo vas eso abriendo. es, Ujú. es un curso que hago por ediciones, lo abro generalmente 2 o 3 veces al año. La siguiente que abra seguramente será ya para enero, febrero de 2021. Y es un curso, la verdad, muy completo. O sea, es un curso no me gusta, no me gusta ponerlo en horas de duración ni en número de vídeos porque creo que el contenido no se vende al peso, sino que Ujú. se Por vende por calidad. Sí, resultados. sí. Sí. Pero cubro todo, desde las bases del mercado inmobiliario, de qué es lo importante en el mercado inmobiliario, cómo se mueve, qué es lo que afecta a la oferta y la demanda, cómo calcular la rentabilidad y sobre todo con plantillas muy accesibles y para que todo el mundo lo entienda de cómo analizar oportunidades, en qué debemos fijarnos, qué es importante, qué no, es decir, el tamaño es importante o no, la distribución, oye, si es interior o no, Ujú. la altura del piso, es un primero, un tercero, un cuarto, todo lo que hay que tener en cuenta, el barrio, la finca en la que está, todo lo que hay que tener en cuenta, también con unos checklists y con unas plantillas muy claras para que nadie se pierda por el camino. Financiación, sobre todo, es un punto clave. De hecho, le dedico 2 semanas. El curso es de 9 semanas, pues 2 de las semanas se las dedico a la financiación, porque me parece que es un tema clave. Y sobre todo, formas de financiar mejores del estándar, ¿no? El estándar para la gente que se mueve en este mundillo, pues los La bancos te hipoteca. dicen Sí, sí. 80% del valor de compra si es primera vivienda, 70 o incluso 60% si es segunda vivienda para inversión. Esto, evidentemente, es la teoría, es lo que te van a dar el banco nada más llegar, pero hay muchas formas de exprimir esa financiación para tratar de poner el mínimo dinero en nuestro bolsillo con la idea no de apalancarnos al máximo para tener el máximo riesgo y de ir y de hacer locuras, sino de simplemente escalar más rápido y poder comprar, pues no un piso, sino varios. Muy interesante. Entiendo que está centrado en el mercado español, ¿no? Hablas de Correcto. fiscalidad española y todo funciona Sí, en temas de aquí. ¿Y qué precio tiene normalmente cuando haces los lanzamientos el curso, por si hay alguien interesado? sí, el curso son 1.250 euros. Ujú. Como digo, incluye las 9 semanas de formación. Luego hay acceso, por supuesto, de por vida y hay actualizaciones incluidas. Yo prácticamente cada mes estoy actualizando el curso porque como inversor me voy enfrentando a los cambios que hay, pues continuamente se me ocurre nuevo contenido. Por ejemplo, la declaración de la renta, la parte de fiscalidad,
cada año cambia un poco el programa de renta, cada año cambian ciertos matices fiscales. Pues yo cada año, como hago las declaraciones de mis inmuebles, pues yo lo Actualizas, actualizo claro. con lo nuevo que hay. Oye, que sale ahora en Cataluña que empiezan a regular el alquiler. Oye, pues lo actualizo. Yo como inversor ya me enfrento a ello, entonces no me cuesta nada y de hecho la gente le ve mucho valor el que no sea un curso enlatado, que no es un curso que ahí lo tienes, sino que por un lado lo voy actualizando, hay soporte. Hacer todas las preguntas que necesitéis y se responden. También hay sesiones en directo. En cada edición hay tres sesiones en directo en las que resolvemos dudas, traemos invitados, etcétera. Qué interesante. De hecho, ¿y cuántas tienes límite de plazas? ¿Cuántas plazas más o menos hay por edición o es totalmente libre? Es libre, es libre. Lo que sí que está limitado al lanzamiento, digamos, que, Al tiempo, o como sea, digo, tienes que seguir el curso eso es. con un calendario No, no, marcado. no, no. No, no, no. En ese sentido, nosotros sí que planteamos un calendario, pero luego, evidentemente, hay gente que lo quiere hacer más rápido, gente que lo quiere hacer más lento. Eso no hay problema. Cuando digo que está limitado es que no se puede, que ahora sí la gente va a Libertad Inmobiliaria, lo que puede hacer es suscribirse, es registrarse para la lista de espera del siguiente. En realidad, antes de los lanzamientos hay un curso gratuito. Hay un curso gratuito de 4 lecciones, que es el juego inmobiliario, que es donde ahora, en cualquier momento, la gente se puede registrar para ponerse en lista de espera de ese curso gratuito. En ese curso gratuito de 4 lecciones ya no es el típico training que es paja. Es un training que ya con eso hay muchísima gente, hay cientos de personas que ya son capaces de comprar inmuebles para alquilar. Es decir, Ujú. que ya solo por Sí, eso sí, que ya merece la merece la pena pena. registrarse, que ese curso es gratuito y como digo, los que lo han hecho le ven mucho valor y yo creo que también lo voy actualizando. Muy bien. Ya veo que debería haber cobrado un espacio patrocinio por este ratito. Eso es. Ah, no, yo animo a todo el mundo que lo hagáis porque es un tema muy interesante y en el que yo también estoy metido recientemente en España, como muchos lectores sabéis. Vamos a hablar de nuevo de tu libro. Cuando lo publicas, ¿por qué decides Amazon y no buscas una editorial? Pues mira, si te digo la verdad, por, por casualidad, no, es que ni me planteé el buscar una editorial. Mi ambición con el libro, como te decía antes, no era vender un montón de libros y llegar a un montón de gente, era que mis amigos lo leyeran y lo puse en Amazon como experimento, porque fue muy fácil, porque Sí, sí, lo es subes a cómodo Amazon. y gratis. Exacto, y en 24 horas el libro se está vendiendo, entonces es algo súper cómodo. A posteriori sí que me han contactado editoriales para publicarlo, viendo un poco que el libro tenía tirón, pero la verdad lo que me han ofrecido pues es que no No tiene color compensa, ya, ya. con Amazon, porque pues Amazon, si, como tú sabes, para el libro electrónico te da un 70% de los royalties del precio sin IVA y descontando también lo que ellos llaman el coste de transmisión o de descarga. Más o menos del precio que hay a la venta, Sí, IVA incluido, a ti te llega como la mitad. Y del libro físico como un 30-40%, lo cual es mucho más competitivo que cualquier editorial. Para que te hagas una idea, la editorial normalmente trabaja, que le da al autor un 7 a 10% de la venta. Entonces, como tú te puedes imaginar, yo le dije a la editorial, mira, ¿vería bien que el libro estuviera en librerías? Pues desde luego, sería chulo poder ir a un Corte Inglés o a un FNAC o a una librería
y que tu libro esté ahí. Pero evidentemente es que no hay color con los royalties. Entonces yo lo que les digo, si me aseguráis que vais a vender 10 veces más, porque vosotros me vais a pagar 10 veces menos de comisión. Si vais a vender 10 veces más, yo no quiero ganar más de lo que gano. Pero... No quieres ganar menos tampoco. Exacto, como no me pueden garantizar ni me dan ninguna garantía. Yo creo, de hecho, que vendería menos si no estuviera si estuviera con editorial que Sí. que de esta forma. De hecho, una solución muy práctica que hay en este sentido para los autores, que en España está poco extendida, es el de llevar los derechos compartidos. Es decir, que el autor mantenga los derechos digitales y tú sigas vendiendo el ebook, pero que el físico lo lleve una editorial. Te da pie a jugar las dos ligas. Eso les planteé también, de oye, yo si me dejáis seguir controlando Amazon, por supuesto que se venda en librerías y genial, pero no No. les ha encajado. Yo creo que ellos son conscientes de que el tirón de momento está en Amazon y no han entrado. Pero bueno, que yo sigo escuchando ofertas, yo estoy abierto a cosas que tengan sentido, desde luego que sí. ¿Sabes cuántos libros has vendido? Eh, Aproximadamente. ¿Cuántas sí, versiones? pues mira, versiones, yo lo actualizo mínimo una vez al año y normalmente son dos. Yo llevo ya como unas 10, no, 10 actualizaciones y llevo unas 20.000 copias vendidas entre el ebook y el tapa blanda. Es curioso porque inicialmente solo era ebook, luego lo puse en tapa blanda y al principio 80% de la venta era ebook, 20% tapa blanda. Y ya desde hace un par de años la tendencia está totalmente invertida. Vendo como un 70-80% el físico y 20% el ebook. A mí me ha pasado igual. Y además, en cuanto veo que lo tienes también en Kindle Unlimited, que lo tienes de descarga gratuita, incluso en audiolibro, y cuando lo tienes en este sentido, entonces sí que vuelve a revertirse, ¿no? Pues que hay muchas descargas de ebook gratuitas de Kindle y luego pues te pagan en el sistema este por páginas y demás. Eso es. En el blog explicas que del beneficio que te genera el ebook, donas el 50% a la Fundación Independízate. Cuéntanos qué es esta fundación y cómo funciona y por qué haces esto. Genial. Pues sí, mira, la Fundación Independízate realmente no es una fundación, es simplemente el nombre que yo le doy un poco de marketing al proyecto, que lo explico ahí también. Yo cuando me planteé escribir el libro y ya cuando vi que el libro empezaba a traccionar, dije, mira, yo pues gracias a Dios no necesito, no necesito de los ingresos del libro para vivir. Y además, los ingresos del libro, em, a pesar de lo bien que me ha ido y de lo bien que se vende el libro, no dan para vivir, ¿no? Entonces dije, yo quiero dedicar la mitad de ese dinero para promover cualquier tipo de acción que ayude a que en España tengamos más educación financiera y sobre todo centrado en la educación financiera de los niños, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues he financiado y de hecho lanzo un mensaje a todo el que nos escuche, si tiene ideas para promover la educación financiera, que me escriba, por favor, porque yo estoy súper abierto a cosas que tengan sentido financiarlas. Cosas que he hecho hasta ahora, pues por ejemplo, con Juana León de Aprender Cuenta, que ella es experta en educación financiera para niños, pues he financiado talleres para que ella dé a los hijos de mis lectores, para que les explique cómo funciona el mundo del dinero enfocado a niños, ¿no? De cómo transmitirles las bases financieras. O he colaborado, por ejemplo, con Value School, pues siendo patrono suyo, porque lo que hacen me parece que ayuda mucho a difundir la educación financiera.
también he colaborado con ellos regalando los juegos de mesa que ellos tienen, los de la colección V-Value, pues regalarlo también a los hijos de mis lectores para que jueguen y aprendan. He colaborado también, por ejemplo, con Indexa Capital. Hice un sorteo de, oye, todo el que me demuestre que está invirtiendo al menos 50 euros a nombre de sus hijos todos los meses, entra en un sorteo súper reducido de solo 50 personas y te llevas 3.000 euros. Entonces fue algo que funcionó muy bien, que a lo mejor no es lo que la cabeza habla de, porque parece que la donación tiene que ser, pues, hablando mal, ¿no? Pues para financiar a los pobres de África, y no necesariamente. Para mí, toda acción que tenga un impacto en la educación financiera y en el hábito de invertir todos los meses, para mí eso ya tiene sentido. Entonces, fíjate que dediqué un dinero para un sorteo, para un premio, De pero fue muy hecho, efectivo. cuando has comenzado a decir, ¿no? Pues que estás promoviendo que haya más educación financiera para niños en España, lo primero que me ha venido en la cabeza es que no es que haya más, es que haya alguna, porque realmente no hay absolutamente nada de educación financiera desde hace muchísimas generaciones. Nuestra generación, yo te saco 5 años, pero yo no recuerdo haber estudiado educación financiera en la vida. Ni yo, ni nadie que conozca. En cambio, sí que es cierto que yo tuve un momento en el que cuando estaba estudiando bachillerato, fui becado y me fui a una escuela de pijos, por decirlo así, ¿vale? Y ahí sí que había una base de educación financiera mínima. Y me di cuenta con los años, ¿no? Cuando lo veo en perspectiva, que de esa escuela, que era más elitista, sí que realmente estaban como educando a los jóvenes a ser jefes, mientras que en la pública te están enseñando a consumir y gastar y trabajar de alguna cosa, ¿no? Y me dio muchísimo que pensar. ¿Tú crees que es premeditado esto? ¿Que realmente o sencillamente es una falta de dirección del Estado? Es decir, ¿el Estado nos quiere idiotas financieramente o sencillamente es que es un inepto? A ver, sí, yo tiendo a ser bastante poco, ¿cómo se dice? Poco conspiranoico. Yo creo que las cosas simplemente, en general, no funcionan como uno querría, pero más pues porque es lo que hay, pues, por tradición, por ineptitud, más que como conspiración. Pero bueno, yo es que tiendo a ser a lo mejor soy muy ingenuo en ese sentido. Yo creo que simplemente, pues, no ha sido la prioridad o no entra dentro de sí, no entra dentro de los estándares, pero como nos faltan muchas nociones de muchas cosas, ¿no? De la educación, desde luego, se tiene que reinventar. De hecho, se está reinventando ya, porque hay que dar mucho más contenido práctico. No puede ser o sea, hoy en día ya no tiene sentido que la educación siga siendo memorizar los ríos, Las provincias, memorizar eso. vocabulario. Hoy en día, pues tenemos que tener unas bases de educación financiera, tenemos que tener unas bases de nutrición, tenemos que tener unas bases de salud y de deporte, en fin, tenemos que tener bases de cosas mucho más básicas antes de ponernos a sabernos la capital de Malasia, creo yo. Totalmente de acuerdo, que por cierto es Kuala Lumpur y es un sitio estupendo para nómadas digitales. Eh, Eso es. Te quería preguntar, ya que supongo que tú controlas mucho el tema fiscal, cuando haces este tipo de donaciones o sorteos y demás, fiscalmente, ¿cómo hacemos esto? Porque tú eh, declaras esto como beneficio y luego lo donas, Mm. o lo declaras como un gasto de empresa, o ¿cómo funciona? Sí, a ver,
las donaciones, en el caso de que yo, por ejemplo, tuviera una fundación o que yo estuviera donando a una fundación, efectivamente tiene un beneficio fiscal y es que luego parte de lo que tú donas, si no recuerdo más, es el 25%, te lo devuelven en la declaración de la renta. En mi caso, efectivamente, lo que tú planteabas, como yo declaro el beneficio y luego lo que pido al colaborador, pues por ejemplo, Value School, cuando hice el tema de los juegos de mesa, pues les pedí que me emitieran una factura, entonces yo compenso Lo declaras ingreso como con gasto. gasto. Sí, sí. Eso es. Veo, de hecho, y algo que me sorprende porque a mí también me interesa mucho el tema fiscal bueno, pues inversión y demás. Yo tuve una época en la que me obsesioné por la libertad financiera y dediqué 4 años, me puse un objetivo en 5 años conseguir la libertad financiera mientras estaba en Nicaragua. Y justo cuando lo conseguí, lo perdí todo, literalmente. Wow. Sí, tenía ya el capital, tenía unas inversiones hechas ahí, inmobiliarias también, y hubo una guerra civil y todo se perdió la empresa, se perdió todo. Pero bueno, de todo eso, ya hace unos años, y llega a la conclusión de que no merecía la pena el sacrificio. El sacrificio de estar, yo en ese momento trabajaba solo para eso y me estaba de muchísimas cosas, ¿no? Y cuando pasó todo esto, pues me di a la reflexión de decir, oye, pero si es que en realidad, si tuviese la libertad financiera, me gustaría vivir así, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de la otra manera. ¿Cómo quiero vivir? De ahí salió la idea del libro, ¿no? La vida que yo quiero. Y voy a empezar a vivir como quiero, si económicamente me lo puedo permitir, y a raíz de aquí, pues bueno, ya veré si algún día consigo libertad financiera o no, pero lo primero es la felicidad, no el dinero. En ese sentido, una de las cosas que yo aprendí muy rápido, fui autónomo hace varios años y tuve una pequeña empresa también aquí en Barcelona, fue salir de España, o sea, largarme. Pero largarme, bueno, yo en mi caso fueron más de 10.000 kilómetros. Creo que no es necesario ir tan lejos, pero para la optimización financiera, ¿no crees que España es uno de los peores estados en los que mantenerse? ¿Lo ves por la vía de los... ¿por qué te refieres? ¿Por los impuestos? Por ¿Por los el coste de impuestos, vida? no, ¿Por no. los salarios? Me refiero por tema impositivo y sobre todo o sea, por la carga impositiva y luego por el peso fiscal que puede tener alguien que quiera montar una pequeña empresa, un pequeño negocio, el tema de los autónomos, impuestos a sociedades, etcétera. Sí, a ver, mm, yo aquí también vuelvo un poco yo tiendo a ser bastante poco, tanto conspiranoico como victimista y, a ver, yo creo que vivimos en uno de los países top 10 del mundo y la verdad, que podría ser mejor la fiscalidad y que podrían darse más ayudas a empresas, desde luego, pero tampoco creo que sea como un infierno fiscal. A ver, yo creo que es similar a muchos países en Europa. Otra cosa es que haya menos cultura de emprendimiento, que haya menos facilidades, desde luego. O sea, el tema de los autónomos, yo ahí no le veo ningún sentido a que haya una cuota mínima tan alta. Es cierto que ahora lo flexibilizaron un poco para que los primeros, no sé si el primer año o los primeros 18 meses, pues tengas una cuota más baja. Ahí sí te doy la razón. Pero a partir de ahí, a partir de que tienes ya un negocio que funciona, lo veo un país más de Europa. No lo veo peor. No sé, bueno, yo en este caso discrepo totalmente porque no solo es la cuota de autónomos, que es un problema, sino, por ejemplo, el tener que hacer las declaraciones trimestrales, las retenciones del IVA, cómo está montado el sistema, todo este es, y aparte el impuesto a sociedades que aplican luego, ¿no? Todo este sistema al final hace que sí que tributes mucho más. Lo puedes comparar con Francia, por ejemplo, el sistema de autónomos, o con Portugal, que es el país que tenemos al lado, o países europeos como Irlanda y demás, tienen muchísima más flexibilidad y es más cómodo
emprender y sobre todo iniciar el emprendimiento, que para mí es el gran punto que tiene, que desfavorece muchísimo a España, ¿no? Que es lo que decías. O sea, cuando vas a empezar, yo creo que no deberías estar centrando tus esfuerzos en saber cómo pagar todo lo que te exige el Estado, sino en levantar el negocio, que ya es suficientemente difícil. Y para el tema inversor, también la renta que cobra el Estado es mucho más alta que si la comparamos con otros países. No ¿Cómo sé. funciona en Francia o en Portugal? ¿Qué, En, qué, en qué tipo de sociedades Portugal, tienen? en Portugal el tema de los autónomos pagas únicamente, y justo creo que este año lo cambian. Por bueno, todo el tema COVID han hecho 1000 cambios en todos lados, ¿no? Pagas únicamente 10 euros, que es una cuota. Luego Muy pagas sobre bien. tu rendimiento. En el caso irlandés, por ejemplo, funciona también muy parecido, pero es que además tienes exención de impuestos. Si no recuerdo mal la cifra son 35.000 euros al año. Es decir, si tú facturas menos de 35.000 euros, no pagas. Y ya está. Y así de simple, ¿no? O sea, tú tienes que declararlo, evidentemente, pero si tú has ganado menos, pues no pagas nada y todo es para ti. Claro, aquí Ujú. está pensado de manera que empiezas a pagar y luego ya veremos. Pero claro, eso emocionalmente y socialmente hablando es un problema, porque para el emprendedor es una barrera alta. Decir, hostia, es que si yo me arriesgo a esto, empiezo pagando, luego ya veré si me va el negocio o no. Cuando yo creo que el Sí, Estado lo que sí. debería fomentar es a la inversa, ¿no? Es decir, tú empiezas a trabajar y cuando ya te vaya bien, pagas. Pero bueno, No, no, desde luego. Yo votaría desde luego a sí, sí. alguien Yo creo que todos. que tenga estas ideas. Pero también te digo, creo que quien quiere emprender de verdad puede emprender. O sea, Mm, mm, entre eso y emprender, por ejemplo, en la mayoría de países bueno, tú conoces más, pero por lo menos de Sudamérica, por ejemplo, que a lo mejor tienen unos impuestos más bajos, vale, pero es que luego montar allí algo es más duro. Yo creo que tenemos, al final, no perdamos de vista que vivimos sí, sí, en evidentemente un país muy desarrollado. el estado social que tienes, pues si vas a vivir aquí tiene sentido. De hecho, esta era una de las preguntas que te quería hacer, porque tú ahora mismo estás en Zaragoza con tu estilo de vida, con un negocio ya montado, con inversiones y todo, entiendo que la mayor parte es digital de lo que haces. ¿Tienes la posibilidad de vivir viajando o de vivir como nómada digital o viajar a temporadas largas? ¿Te lo has planteado alguna vez? Em, pues sí, yo creo que en ese año sabático que me tomé, ya vi un poco cómo era el estilo de vida de nómada digital. Y aunque estaba bien y aprendí un montón y me gustó, no me lo planteo como forma de vida a largo plazo. Yo antes como que huía mucho de Zaragoza, de mi ciudad donde nací, donde me he criado. Pero después de estar años fuera, lo valoro un montón. Y la verdad es que me veo viviendo aquí. Incluso, pues pensando un poco en estructuras fiscales, de esto que hablabas antes, de, oye, el tema de pues montar empresa en Estonia, en Irlanda, en Mm, otros países y el ser el turista perpetuo, la ujú, figura fiscal está de no pasar más o incluso Andorra, de pasar no más de 180 días en España al año, y yo no lo veo para mí. Lo que sí que tengo pendiente mirar, que a lo mejor sí tiene sentido, es tener la empresa fuera de España, pero siendo residente fiscal aquí. Y no sé si eso es compatible, no sé sí, si sabes tú sí, eso. sí que es compatible. Yo, por ejemplo, tengo también la residencia, la e-residence de Estonia y empresa en Estonia. En mi caso no es necesario porque yo no paso más de 180 días al año en España ni resido aquí, pero sí que es compatible. Tú tributas aquí sobre el beneficio que te genera la empresa. Es otro de los ejemplos que hablábamos antes. En el caso de Estonia, la empresa no paga un fijo,
y únicamente paga el 14% de los dividendos que reparte. Si ese año la empresa decide no repartir dividendos, no paga impuesto. Entonces, eso cambia muchísimo con el sistema impositivo español. Y tú ¿Y eso sería compatible, Carles, o sea, tener la empresa en Estonia y yo, por ejemplo, ser empleado de esa empresa, pero ser residente fiscal español? Exactamente. De hecho, además tienen un sistema, no recuerdo la cifra ahora, si son 800 o 1000 euros al mes, que son totalmente libres de impuestos, que te puedes asignar como sueldo. Entonces tú al final lo que generas es como una especie de SLU, una sociedad limitada unipersonal, o bueno, en sociedad si lo haces con más personas, ¿no? En la que tú te asignas un sueldo si quieres o no, y sobre ese sueldo pues tú tienes que tributar. Lo que pasa es que al estar dentro de Europa hay un convenio de no doble imposición con España, entonces al final una vez lo tienes por la mano es muy fácil y normalmente todo esto se hace con gestores que funciona muy bien. Es algo que me pregunta mucha gente, que yo estoy haciendo recientemente porque con socios españoles hemos tenido que montar algún proyecto y necesitábamos estar dentro de Europa, ¿no? Y voy a traer a podcast a nuestro gestor, que es español, para que nos explique exactamente cómo funciona todo, porque es muy curioso. Pues sí, y la verdad yo seré un buen oyente y potencialmente un cliente. Pues ya te escribiré para que lo escuches cuando lo vayamos a publicar. Es una de las cosas que tenemos pendientes para ya mismo, porque yo creo que es muy interesante. Lo mismo que te decía antes, ¿eh? No, yo en esto soy muy radical. Pienso que hay que ser competitivo. Muchas veces me encuentro también comentarios de decir, hostia, y sí, los hospitales y las carreteras y demás, ¿quién los paga? Evidentemente que los países tienen que tener impuestos. Eso no lo quito. De todas maneras, yo no resido aquí, no tendría por qué pagarlos yo. Eso para empezar. Pero los impuestos, si se manejasen bien, funcionarían muchísimo mejor. Y en España pienso que el gran problema que hay justamente es de manejo. Tanto, o sea, joder, hay creo que todos es evidente, ¿no? O sea, tenemos no me acuerdo cuántos políticos por cada 1000 habitantes, pero era algo como súper desmesurado, gastos por todos lados. ¿Cuántos aeropuertos tiene España? O sea, es una locura aquí, ¿no? El despilfarro que hay y la gestión de los impuestos. Por lo tanto, el cuento de decir es que tenemos que apechugar todos. No, perdón. Lo que tenemos que hacer es que los que administran lo hagan bien. Desde luego. De todas maneras, vamos al tema que al final nos desviamos. Carlos, viendo el éxito de tu libro, ¿no te planteas escribir un segundo libro? Sí me lo planteo. Lo único que me acuerdo de lo duro que fue el primero y se me quitan las ganas. Yo la verdad, el libro lo escribí como en mes y medio, pero solo hacía eso. O sea, estaba de 8 de la mañana a 10 de la noche investigando, leyendo y sobre todo escribiendo y reescribiendo, ¿no? Porque escribir 1000 palabras al día es fácil, es muy fácil. Pero el escribirlas de tal forma que enganchen a la gente, ahí ya no es tan fácil. Y yo sobre todo, que antes que me preguntabas de cómo fue el proceso y tal, otro consejo que a lo mejor puedo dar es, antes de lanzar el libro, yo se lo envié a mis 20, 30 personas más cercanas y les obligué a leérselo. Y les dije, oye, necesito que te lo leas y en 10 días te llamo y me cuentas, pues oye, qué parte te ha gustado, qué parte no te ha quedado clara. También me sirvió para coger sus propias palabras, el escribir con un lenguaje que la gente utiliza y para descubrir también muchas objeciones. Uno de los capítulos de mi libro es excusas para no invertir, que son las 6 excusas que me ponía la gente para decir, no, es que esto no es para mí. No, sí es para ti, es una objeción. Claramente hay que atacarla. Eso por un lado, y por otro lado me sirvió también mucho
ver libros de mi temática en Amazon, las opiniones negativas, de qué se queja la gente de estos libros. Pues oye, el autor es un flipado y no me contesta los correos. Pues mira, yo pongo en el libro que te contesto a los correos y además que te contesto. El sistema de inversión que proponen no es válido en España. Oye, esto es lo que yo hago en España. Y Sí, es sí, como sí, yo claro. invierto en España. El libro habla mucho de teoría y no es práctico. No, yo te doy un plan de acción de paso a paso lo que tienes que hacer. Si es al final sentido común. Perdona, que me desviaba del No, 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 tema. perfecto. Me planteé escribir otro, sí, pero pues la verdad es que han pasado 6 años y todavía no he escrito otro. También es que yo quiero escribir si tengo algo que contar. No quiero escribir un libro más por decir que tengo otro libro. Si escribo algo, quiero que sea algo que tenga, ¿no? Entonces sí que estoy planteándome escribir algo de productividad, de gestión de... Sí, gestión del tiempo, eficiencia, al final cómo hacer más con menos. Muy interesante. En esto me he sido totalmente reflejado y de hecho yo ahora que acabo de escribir el segundo libro, lo que he hecho en este sentido ha sido contratar a un corrector que a su vez me lo está traduciendo. Entonces lo voy a publicar bilingüe. En mi caso, en este caso, primero va a ser en catalán y luego va en inglés también. Muy Y bien. hasta ahora yo siempre únicamente pues escribo para público en castellano, que es la gente del blog y demás, ¿no? Pero pensé, digo, hombre, si tengo ya contacto y puedo pues es que hacerlo en catalán, pues si no lo Claro. hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Y, y en la parte de inglés, y me di mucha cuenta de la necesidad que tengo de que alguien me dé el feedback, pero hasta que esté terminado. Es decir, hasta que esté terminado por mí, de decir, vale, ya está, ya lo he vomitado todo, lo he hecho todo, te lo doy. Porque está escribiendo otro, a mí sí que me sobran ideas para escribir libros y me faltan horas porque es algo que me apasiona, me gusta mucho. Pero estaba con otro libro que tenía muchas ganas de publicar y lo iba mandando a medida que lo iba escribiendo. Y Vale. eso, como recibía el feedback casi inmediato, me frenaba a la hora de avanzar de ninguna manera, porque volvía atrás continuamente, ¿no? Y miraba y decía, hostia, es que esto tiene razón, tengo que cambiarlo por aquí, lo voy a enfocar diferente. Entonces todo lo que he hecho lo destruía, lo volvía a empezar y me pasé así de adelante a atrás un montón de veces. Y con este segundo dije, no, bueno, aparco el que tengo a medias, voy a empezar uno de la A a la Z, cuando lo termine lo dejo leer a alguien. Y no se lo leía a nadie. Y al final me salió súper fluido, muy sencillo. Genial. En el caso de las inversiones que tú haces, nos has hablado de fondos indexados. Pienso que es pregunta obligada. Cuéntanos un poco. Por lo que tengo entendido, fondos indexados son fondos que replican índices bursátiles que históricamente siempre han tenido un crecimiento a la larga. ¿Por qué apuestas por este tipo de inversión paralelamente a la inversión inmobiliaria? Sí, pues vamos a ver. La inversión, yo veo la inversión en bolsa, tanto en renta variable como en renta fija, muy complementaria con los inmuebles, ¿no? El invertir en bolsa y en bonos es algo que es un poco jugar a la revalorización, generalmente. Hay quien también lo puede hacer de cara a los dividendos. Y los inmuebles es algo mucho más constante de que te va dando unas rentas mensuales. Entonces, creo que son bastante complementarios. Dicho esto, ¿por qué fondos indexados y no otro tipo de fondos o por qué no acciones? Bueno, yo creo que para invertir todos los meses y hacerlo de una forma sostenible y automática, las acciones, desde mi punto de vista, no son el vehículo porque obligaría a hacer paquetes muy pequeños para estar correctamente diversificado y obligaría también a unas comisiones generalmente fuertes en porcentaje y además creo que hay que estar muy encima de estar analizando. Que otra cosa es que te encante eso y que como hobby lo hagas, pero para mí la inversión tiene que ser algo
mucho más estándar o mucho más delegable Que y pueda ir mucho en piloto más automático, casi, fácil. casi, ¿no? Eso es. Entonces, respecto a por qué fondos, yo utilizo fondos porque en España tienen la ventaja fiscal de ser traspasables de unos a otros, ¿no? También los planes de pensión tienen otra ventaja fiscal y es que tienen una reducción en IRPF, ahora la van a bajar, ahora de cara a 2021 ya no va a ser de hasta 8.000 euros, sino que la van a bajar a 2.000, cosa que me parece un error grave el no incentivar la inversión privada, pero bueno, eso daría para otro día. ¿Y por qué indexados? Bueno, la corriente, para quien no conozca, la corriente de la indexación o de la gestión pasiva, pues es algo que está creciendo bastante. La mayoría de fondos que nos pueden ofrecer en un banco o en las casas de inversión típicas son fondos de gestión activa. Los fondos de gestión activa son aquellos en los que hay un gestor que lo que trata de hacer o lo que promete es superar a los índices de referencia. Un índice de referencia, pues en España, por ejemplo, es el IBEX 35 o en Estados Unidos el SP 500. Entonces, sea cual sea el fondo, siempre tiene un índice de referencia. Los fondos de gestión activa tratan de hacerlo mejor que el mercado, hacerlo mejor que ese índice de referencia, y por ello te cobran una comisión fuerte, de entre el 1, 1,5, 2%. Que un 2% puede no parecer mucho, pero un 2% al año tenemos que tener en la cabeza que la rentabilidad de la bolsa esperada es de un 7-8%. Entonces, un 2% de comisión quiere decir que se te están comiendo más de un 25% de tu ganancia, que es una barbaridad. A partir de ahí surgen los fondos indexados para decir, oye, Claro, otra yo cosa quiero... que, perdona, Sí, de estos fondos de gestión activa, uno de los problemas es que te prometen lo que quieran, pero que luego a lo mejor no lo consiguen, ¿no? Es decir, que tú estás invirtiendo sobre una promesa que se puede basar en que te enseñen unos resultados anteriores, pero que no te garantizan bajo ningún concepto que esto vaya a volver a repetirse. Y de hecho, incluso puedes llegar a tener pérdidas y ahí sí que no asumen ellos el 2% de las pérdidas, sino que también te cobran por la gestión, ¿no? correcto. O sea, sí, justo eso. O sea, los fondos indexados, ¿por qué están ahora creciendo tanto? Pues porque la gente se ha dado cuenta, uno, de las comisiones tan fuertes que hay en los fondos activos, y dos, que es que, claro, al empezar, además de esa comisión, la mayoría de fondos, y hay estudios por ahí, yo aquí también trato de ser un poco imparcial, porque esto de fondos indexados o fondos activos también es un poco como política, izquierda o derecha, no hay una respuesta mejor, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, igual que hay estudios que te dicen que los fondos, que el 95% de los fondos activos no consiguen batir al índice de referencia, también hay estudios que demuestran que los fondos activos tienen sentido. Entonces, yo defiendo la inversión indexada, es como yo invierto, pero que quien quiera elegir un fondo activo, que eso es mucho mejor que no elegir ninguno. O sea, quien quiera invertir y diga, oye, no, que es que yo me fío del fondo activo. Bueno, mucho mejor eso que no invertir. Claro. Cuéntanos, Entonces, una de las sí, cosas que la gente piensa, bueno, es que si no invierto no arriesgo, y es una de las creencias que es falsa y es justamente debido a la falta de educación financiera, que es que la gente no cuenta con la inflación. Es decir, no, es que si no inviertes, pierdes seguro, porque hay una inflación anual que en España tú sabrás mejor que yo, creo que es un 3,2. bueno, a ver, la inflación evidentemente cambia cada año. Se mide generalmente con el IPC, que lo que hace es recoger, pues recoge un poco el gasto típico de una familia, cómo va cambiando a lo largo de los meses y de los años. Ahora, la verdad,
la última década ha sido una década muy anormal en cuanto a inflación, ha sido una inflación muy baja. Yo creo que de media un 1,5, un 1%, muy baja. De hecho, este año 2020 yo creo que estaremos en negativo. Yo creo que este año vamos a tener incluso algo de deflación. Sí, este año, a ver, va a ser muy raro para todo el mundo en todos los sentidos. Evidentemente, el coronavirus va a marcar un antes y un después en la economía de todos los países. Sí, totalmente. Es cierto que estamos viviendo momentos, ya no por el 2020, sino llevamos una década de inflación bastante baja en general en el mundo y en el mundo desarrollado y en la Europa estancada, como puede ser España, pues más aún, como digo. A día de hoy a mí no me preocupa mucho el tema de la inflación. En otros momentos, antes del 2007-2008, ojo, que tener un dinero parado en el banco quería decir que cada año dinero efecto de la inflación valía un 5, un 6% menos. Claro, eso al cabo de 6 años con el dinero en el banco, y bueno, ya no hablamos de países latinoamericanos donde cada año a lo mejor la divisa te vale, Sí, además de la inflación, la divisa vale todavía menos. sí. En Latinoamérica es un problema. De hecho, yo lo he vivido en Nicaragua y ejemplos como Venezuela o Argentina pues nos demuestran eso, ¿no? Que el tema de la divisa es muy importante, tener los ahorros en alguna divisa o convertibles a alguna divisa fuerte, porque en casos de pues Argentina o Venezuela puedes perderlo todo el día a la mañana. Sí, sí. Mira, justo he consultado en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, el IPC de octubre del 19 a octubre del 2020, menos 0,8%. Es O decir, sea, estamos ya en menos un deflación. O 1%. sea, va a haber Sí, una inflación negativa. eso es. También es algo peligroso, ¿eh? En economía. No tengo ni idea por qué, pero sé que hay que controlar cuando hay inflaciones negativas. Eh, Carlos, ¿tú planteas la inversión en fondos indexados para vivir o para ahorrar y invertir para vivir a futuro? Es decir, ¿es algo que te aporta actualmente o que sencillamente estás reinvirtiendo todo lo que genera para en un futuro tener más, pues, o una seguridad en la jubilación como contabas al inicio, etcétera? A ver, la inversión en fondos, con un enfoque además indexado, desde mi punto de vista, el único sentido que tiene es para vivir en el futuro. Para vivir ahí ahora tienes otros vehículos. Bueno, otra cosa es que alguien ya tenga una cartera bastante grande y se plantee el ir sacando parte de esa cartera con la regla famosa del 4%, que puedes ir sacando. Esta regla dice que de una cartera bien diversificada y con un peso adecuado de la renta variable, podrías sacar cada año un 4% y de esa manera nunca, no perdería valor. Siempre seguiría tu capital, digamos, intacto y podrías vivir de ello, ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, 1 millón de euros y pues podrías sacar al año 40.000 euros y seguir viviendo de ello de por vida, en principio. Pero bueno, evidentemente llegar a 1 millón de euros es bastante complicado. Entonces, yo personalmente lo veo como, oye, esto es como la factura que yo tengo conmigo mismo, una parte de mis ingresos se van invirtiendo ahí y oye, tarde o temprano ahí tendré una cartera importante al cabo de muchos años y podré vivir de ella o la podré vender y comprarme unos pisos para poner alquiler o comprar acciones y que me den dividendo o fondos de reparto que paguen dividendo o ya veré cómo lo estructuro o voy vendiendo cada año una parte. Claro. O incluso te la puedes ir comiendo poco a poco si tú calculas que en lugar de un 4 pues aplicas un 10%, si se te va a Sí, terminar en algún sí, momento, pero bueno, si lo empiezas a hacer a los 70 años, si sí, calculas que no desde vas a vivir luego. más de 100, pues tiras millas, ¿no? Con eso y hasta que se Sí, sí, termine. desde luego. Ujú. Eh,
para alguien que quiere invertir y vivir de las inversiones lo más rápido posible, ¿crees que el tema inmobiliario es la solución, es la manera más rápida de poder decir, oye, pues yo invierto, me compro pisos, me compro locales, me compro garajes, fincas o lo que sea, las alquilo y voy a vivir de esta renta? Fiscalmente, y aprovecho te hago las dos preguntas, ¿cómo funciona esto? Porque tú no puedes declarar los ingresos de la renta, de tus rentas y declarar como gastos tus propios gastos personales, es decir, no te desgravarían, ¿no? El Estado te carga directamente sobre tu facturación en este caso, contando que es todo beneficio. ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, son varias preguntas. Me decías, ¿la inversión inmobiliaria es una buena fuente para vivir rápido de ello? Bueno, sí y no. A mí me gusta, desde luego, a mí me parece mejor solución para el que lo quiera hacer rápido que la bolsa. Creo que por dos cosas, porque es escalable y porque es apalancable. Es decir, tú le vas al banco a decir que necesitas 100.000 euros para comprarte acciones de Apple y te manda a tomar por culo. Tú le vas al banco a decirle que vas a comprar uno o varios pisos y que te dé financiación, y el banco lo entiende y lo financia. Entonces, por ese lado, creo que es mucho más fácil crecer con el dinero de otros, ¿no? Y además creo que es un negocio que en cuanto te empiezas a meter, mm, ves rápido la forma de escalar, y ese conocimiento que vas adquiriendo sí que te permite el hacer cada vez mejores inversiones. ¿Que es de la noche a la mañana? No. Al final no inventamos nada. Si tú lo que quieres es vivir muy rápido de algo, lo que tienes que hacer es generar algo de tus ideas, de no comprar un activo que genera una rentabilidad, porque eso sí, puedes apalancarte, puedes ir a activos más rentables, pero tiene un límite. No puedes de la noche a la mañana decir, venga, quiero tener rentas de 2 o 3 mil euros al mes y unos pisos que me lo generen. No. Mm, Puedes, mm, puedes tener rentas a pesar de no tener el dinero para pagar el inmueble. Sí. Si te apalancas bien y si compras activos rentables, incluso a pesar de pagar las cuotas de la hipoteca y todos los gastos, te va a quedar cash flow todos los meses. Pero evidentemente, mm, de la noche a la mañana tú no puedes llegar y vivir de rentas. Yo creo que lo entiende todo el mundo. Y volviendo al tema que me preguntabas de la fiscalidad, ¿cómo funciona? La fiscalidad en España de inmuebles, básicamente, tú tienes tus ingresos por alquiler que te paga tu inquilino y descuentas todos los gastos. Te dejan meter todos los gastos relativos al inmueble. Pero, por O sea, ejemplo, la hipoteca no la puedes descontar, ¿no? No, es que la hipoteca no es un, No no es un es un gasto del gasto inmueble, sino fiscalmente. que eres tú. Claro, la hipoteca lo que te deja meter son los intereses. No la cuota que tú pagas de hipoteca, una parte son intereses y una parte es devolución del principal, del capital. Entonces, la parte de intereses sí que se considera un gasto. La parte de devolución del capital no. Entonces, ingresos menos todos los gastos deducibles, que es todos los gastos que tú tienes en el inmueble, intereses, seguro de hogar, seguro de vida vinculado a la hipoteca, seguro de impago si es que tienes, cuota de comunidad, IBI, gastos de mantenimiento, todos los gastos relativos al inmueble te dejan meterlos. Incluso hay un gasto que poca gente conoce, que es la amortización, que es un gasto que en realidad no hay salida de caja, entonces tú no lo ves en el banco, pero te dejan meter la amortización de ese inmueble, te dejan meterla como gasto, lo cual está bastante bien. Y ese beneficio que tú tienes, lo bueno es que si tú alquilas de larga temporada, no es un alquiler vacacional, si alquilas a más de un año,
y esa vivienda constituye la vivienda habitual de tu inquilino, tienes una reducción del 60%. Tú tributas únicamente por el 40% del beneficio. Y ese 40% del beneficio, imagínate, 6.000 euros de ingreso, 500 euros al mes, 6.000 euros de ingreso, 2.000 euros de gasto, pongamos, 4.000 euros de beneficio fiscalmente. 4.000, Solo 40%, pagarías sobre 1.600. pagarías por 1.600. Esos 1.600 es lo que se integra en tu IRPF, como si tuvieras un sueldo extra de 1.600, y eso es lo que tú Y tributas eso a tu tipo lo marginal de tributas IRPF. a 21, ¿no? Lo cual, Normalmente. no, el IRPF va por Bueno, tramos, claro. entonces depende del tramo en el que estás, va hasta el 45%. Pero está bastante bien tratado, relativamente está bastante bien tratado con respecto a, por ejemplo, los ingresos de tu propio trabajo, que pueden Sí, llegar, como digo, hasta el bastante más 45%. alto. Sí, sí, sí. Muy interesante. De hecho, no conocía así. Y puede ser muy interesante. También el tema de amortización es algo que no se sabe. Ujú. Carlos, llevamos una hora de entrevista. Queríamos hablar del libro y al final hemos acabado hablando de fiscalidad, pero bueno, yo creo que eran temas que van de la mano en tu caso, ¿no? Y que era inevitable que terminásemos hablando pues de todo el tema fiscal. ¿Qué crees que nos falta más en cuanto a educación fiscal o educación financiera, perdón, a la gente que conoces de España? Es decir, no solamente desconocer la necesidad de inversión o desconocer factores importantes como puede ser el aumento del coste de vida, etcétera, sino también hay un gran déficit educativo en cuanto al consumo, a la responsabilidad social del consumo, a todo esto. ¿Dónde crees que es más necesario hacer hincapié educativo en ese sentido? Mm, Pues mira, yo empezaría por dos cosas muy básicas, que es entender el IRPF, saber hacer la declaración de la renta, que es mucho más simple de lo que la gente piensa, pero es que la gente no sabe cómo funciona el IRPF, cómo los mayores impuestos que pagamos, que es sobre nuestro trabajo, la gente no sabe cómo funciona. Entonces, eso en primer lugar, la nómina, saber leer una nómina, de entender, oye, estos gastos que tiene la nómina, a qué se deben, cómo funcionan. Y luego, yo es que soy muy práctico, entonces, simplemente el hecho de que la gente sea consciente de dónde están mis ingresos, dónde están mis gastos, a cuánto me estoy gastando y en qué, y, y tener un poco de perspectiva, ¿no? De, oye, tener un colchón de seguridad. Por supuesto, cuando ya tienes un colchón de seguridad ya puedes plantearte invertir, pero lo mínimo es, oye, un colchón de seguridad de X meses, que para tú tener la tranquilidad, hay un montón de gente que vive a una nómina de la bancarrota, ¿no? No, pero es que hay gente, exacto, que hay mucha gente que no vive ni al día, sino que vive menos del día, ¿no? Que vive con Sí, crédito sí, constante, claro, además a unos intereses que cuando lo examinas es de locos. eso es. Vivir Sí, de sí, de la tarjeta de crédito constantemente, que se te termina el día 20, pues que el siguiente mes se te termina el 19, el 18 y al final ha pasado un año y el día 10 ya no tienes tu dinero, ¿no? ese es un buen punto. Igual ese sería el primero que habría que tocar. Sí. Oye, la deuda, entender cuáles son los tipos de interés, qué efecto tiene eso sobre tus finanzas, y que no tiene ningún sentido, que sería cuestión de, muchas veces, tampoco son unos créditos brutales, pero es cuestión de hacer borrón y cuenta nueva y decir, oye, mira, tengo 2.000 o 3.000 euros a crédito, voy a hacer lo posible por pagarlos Ujú. este año, y ya me comprometo a no pagar nunca más intereses, porque si no, estás todo continuamente pagando un 20% de interés sobre un dinero que simplemente lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. No te costará ese año a lo mejor, o esos meses, en ponerte al día, pero luego
ya evidentemente vas a tener un coste mucho, no vas a tener ese coste de financiación que no tiene sentido. Yo en este sentido voy a contar una anécdota que es personal en este caso. Una de las veces, cuando yo estaba trabajando con la libertad financiera y vine a Barcelona a visitar a la familia y demás, un familiar muy cercano me decía que no llegaba a final de mes y tenía un sueldo bien de 1.200 euros al mes sin hipoteca. Era como, ¿cómo puede ser? ¿No? Y nos sentamos y estuve analizando exactamente los gastos y nos dimos cuenta que pagaba de intereses casi 550 euros mensuales. Qué Y locura. fue una locura. Entonces, el cabreo que pillé fue enorme. Tenía un dinero en ese momento en efectivo porque acababa de vender unos camiones que tenía yo aquí. Y cogí unas tijeras, cogí las tarjetas, las corté todas, le di el dinero y dije, me lo devuelves a cero intereses cuando te dé la gana. Pero ya. Y se llevó un buen disgusto, pero fue una buena experiencia financiera decir, hostias, es que es verdad, o sea, llega un punto en el que si no te das cuenta, y evidentemente los bancos es lo que pretenden continuamente, ¿no? Ellos viven de tu deuda, es decir, en este caso, mi familiar estaba pagando más de 500 euros al mes a un banco, ¿no? O a varios. Eh, joder, que era a mitad de su sueldo. Claro, luego Sí, no sí. le quedaba para vivir. Nada. Y no era que hiciese compras compulsivas ni nada, pero bueno, pues las vacaciones las tiro a la tarjeta de crédito, no sé qué, todo la tarjeta de crédito. Y dices, no, tío, ahorra cada mes, Claro, que total, pues si dejas de pagar estos intereses, te puedes ahorrar 500 euros mensuales, ¿no? Porque si hasta ahora has estado comiendo con eso, pues en el momento en que lo dejes de pagar al banco. Y fue un antes y un después en la vida de este familiar que me lo agradece muchas veces, de decirme, joder, menos qué mal bueno. que me sacaste de esto, pero debo decir también que fui muy radical de coger tijeras y cortarlo. Y en ese momento se me puso a llorar de decir, te has pasado 3 pueblos, ¿no? Pero bueno, al final yo en esas cosas tengo muy poco tacto y sí que totalmente de acuerdo. ¿Eh? La necesidad que hay con el tema, también la esclava, con el tema de las nóminas, de saber leer qué es la nómina y qué es lo que te queda y qué es lo que te están reteniendo, porque luego pasa muchas veces de que a lo mejor la empresa, por lo que sea, te está reteniendo muy poco y te llevas una sorpresa cuando tienes que hacer la declaración normalmente bastante mala, ¿no? Entonces, es, Sí, es, sí, es muy importante, porque al final también conozco gente que, hostia, es que el gestor me lo ha hecho mal. Y dices, no, tío, que es que te han retenido una mierda. O sea, tienes que ser claro. consciente de que no te estaban reteniendo porque luego lo vas a tener que pagar, ¿no? Eh, falta mucha educación financiera, es algo clave. Para mí es mucho más importante incluso que hablar varios idiomas y sobre todo muchísimo más importante que saberse los ríos de la península ibérica o las provincias, que también es algo que considero que hay que saber. Carlos, muchas gracias, enhorabuena por todo lo que haces, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que repitas pronto y que además pues podamos hacer la entrevista a la gente de Estonia explicando cómo funciona para que tal vez pues te pille alguna idea por ahí. Un placer y hasta la próxima. Genial, Carles. Pues nada, un abrazo y gracias a ti. Chao. Hasta luego.